En primer lugar, hacerles llegar el saludo del secretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, el ingeniero César Vilches, y de todo el equipo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. En esta ocasión queremos darles la más cordial bienvenida a este programa de fortalecimiento de capacidades en datos abiertos en su versión 2025, el cual forma parte de la cuarta edición del reconocimiento internacional en datos abiertos. Este programa de capacitación comprende 11 sesiones virtuales dirigidas a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, así como a ciudadanos interesados en el uso estratégico de los datos abiertos. Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades técnicas e institucionales para la gestión, publicación, análisis y reutilización de datos abiertos, fomentando una cultura basada en la evidencia, la transparencia y la innovación pública. Durante este mes de capacitaciones, vamos a contar con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales, incluyendo aliados como la OEA, ILDA, Open Data Charter, Amazon, Microsoft y destacadas universidades del Perú. Desde ya a todos ellos les agradecemos su compromiso y disposición para compartir sus experiencias, las herramientas y metodologías que van a contribuir a una mejor toma de decisiones basada en datos, ¿no? Como ustedes ya saben, los datos abiertos son una herramienta poderosa, no solo para mejorar los servicios públicos, sino también para fortalecer la confianza en el Estado. Pero para lograr su verdadero impacto, necesitamos no solo abrir datos, sino también desarrollar nuestras capacidades, desarrollar nuestros conocimientos y también abrir oportunidades para la transformación. El día de hoy vamos a tener nuestra primera sesión que se llama Cumplimiento normativo en datos abiertos y su alineación con los estándares de la OCDE. Para ello nos acompaña como ponente Yuri Aldoradín, especialista de regulación de la Subsecretaría de Políticas y Regulación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Aprovecho para hacer una pequeña introducción de la experiencia de Yuri. Yuri tiene una maestría en gestión pública en la Universidad Nacional de Seúl, de Corea del Sur. Es bachiller en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. También es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Piura. Tiene estudios en España, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en temas como gobierno digital, ciberseguridad y transformación digital. Como les comentaba, actualmente es especialista en regulación digital y cuenta con más de 11 años de experiencia en diseño y regulación de políticas en materia de gobierno digital, seguridad digital y transformación digital. En este caso, quiero aprovechar para darle la bienvenida a Yuri y para que nos explique la charla de hoy. Adelante, Yuri, por favor. Gracias, Darwin. Bueno, también extender la gratitud a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y a todo el equipo del proyecto de reconocimiento de datos abiertos. Bueno, hoy día comenzaremos a hablar un poquito sobre los datos y su herramienta con las recomendaciones de la OCDE. Espero que la charla pues tenga más o menos unos 45, 50 minutos de duración. Y si hay alguna consulta, el chat está abierto, entiendo, o al final se dará una ronda de preguntas para aclarar algunos puntos, ¿no? Bueno, comenzamos entonces. Bueno, en principio tendríamos que decir por qué alinearnos por qué alinearnos a la OCDE, ¿no? ¿Por qué ese alineamiento es importante? Primero que el Estado se ha esforzado en establecer algunas iniciativas estratégicas, ¿no? Una de esas iniciativas estratégicas es ese interés que tiene el Estado peruano por ser parte de la OCDE, ¿no? ¿Y qué conlleva eso, no? Primero que haya una manifestación expresa de esa voluntad. Se han establecido dos decretos supremos, ¿no? El 086-2015 y el 041-2023. Hay una voluntad expresa, documentada y constante en formar parte de la OCDE.
Pero ¿qué conlleva eso, no? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué quiere el Estado peruano ser parte de la OCDE, no? Un aspecto importante es que estando dentro de la OCDE, te reta, te desafía como Estado a un adecuado diseño de políticas públicas. Al mismo tiempo, te reta y te desafía a la implementación de aquellas políticas públicas que hayas definido, establecido, aprobado. Entonces, ¿cuál va a ser tu parangón, tu referente? Las políticas, normas, lineamientos, directivas establecidas en el marco de la OCDE, ¿no? Entonces, lo que tú vas a tener es una brecha, obviamente, ¿no? Quiero entrar a la OCDE, quiero diseñar políticas públicas de calidad, quiero implementar políticas públicas de calidad, y al ver mi referente, la OCDE, veo esas brechas, ¿no? Entonces, lo que te va a permitir de inmediato como Estado es identificar esas brechas. ¿En qué temas? En política, legislación, plataformas. Política, legislación, leyes, plataformas con relación a los que tiene la OCDE o los países de la OCDE, las mejores prácticas de la OCDE. También te va a permitir reducirlas, ¿no? Obviamente, porque hay un proceso de adhesión y en el proceso de adhesión lo que te está exigiendo es, oye, que cumplas con definir medidas para atender esas brechas identificadas. O sea, desde ya es un esfuerzo del Estado por diseñar e implementar políticas públicas de calidad. ¿Cómo lo va a hacer? Identificando y reduciendo aquellas brechas que tenga con mi referente, que es la OCDE. Si hay políticas, legislación y prácticas que la OCDE viene desarrollando, viene recomendando, y yo no las tengo, entonces para entrar tengo que hacerlas, ¿no? Entonces ese es el beneficio de cara al Estado que vamos a tener que considerar el momento de hablar de gobierno digital y datos, y gobierno de datos, y transparencia, y protección de datos personales, y flujo transfronterizo de datos. En cualquiera de estos ámbitos, lo importante es ver nuestro referente, qué es lo que está haciendo la OCDE y cómo es que nosotros vamos a atender dichas recomendaciones. ¿Ya? Entonces, primero, hay un esfuerzo del Estado documentado en los decretos supremos que ustedes tienen en pantalla, y lo que se está buscando es diseñar políticas públicas. Obviamente, si diseño mejores políticas públicas, los servicios van a ser de mejor calidad, ¿no? Y la implementación es buena, los servicios van a ser de mejor calidad. Voy a atender mejor las necesidades de los ciudadanos allí administrados y empresas de la sociedad peruana, ¿no? Siguiente. Entonces, como decíamos, ¿no? Esa identificación de brechas, ¿en qué ámbitos se dan? ¿No? O sea, cuando me evalúa la OCDE, qué aspectos revisa? Revisa la legislación, ¿ya? Entonces hay un componente que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo en la emisión de las leyes, y el Poder Ejecutivo en los decretos legislativos, en los decretos de urgencia. Entonces ahí hay que ver la calidad de estos instrumentos. Segundo, en el ámbito de las políticas, ¿no? Y las políticas principalmente están elaboradas primordialmente por el Poder Ejecutivo, ¿no? Política Nacional de Transformación Digital, Política Nacional de Protección de Niños y Niñas, política de cambio climático, etcétera, etcétera, lucha contra la corrupción, política de integridad, etcétera. Entonces, las políticas también se constituyen en un instrumento que es evaluado. De igual forma, las plataformas o prácticas, ¿no? Ya entrando un poquito más de detalle, tratando un aspecto más granular, ¿qué plataformas, qué soluciones, qué guías, lineamientos está implementando, o marcos de referencia o frameworks está implementando el Perú? ¿No? Entonces, cuando la OIT te va a evaluar en estos tres aspectos principalmente. ¿Ya? Entonces, usted cuando escuche en alguna charla, conferencia, el tema de que estamos yendo hacia la OIT, no olvide, por favor, que es básicamente para que el Estado peruano diseñe políticas públicas de calidad, las implemente bien. Y obviamente eso traiga como correlato que identifique las brechas y las pueda reducir. Segundo, ¿qué cosa evalúa? Legislación, política y plataformas. Tres ámbitos, tres componentes, tres aspectos que se evalúan dentro de este proceso de adhesión en cualquiera de los ámbitos: gobierno digital, transformación digital, gobernanza pública, etcétera. ¿Ya? En general, esta es información pública que usted puede encontrar. Ahora, la OCDE ya ha hecho sus evaluaciones obviamente desde el 2016, ¿no? El esfuerzo del Perú nace en el 2015, inclusive un poquito antes, con una remisión de una carta manifestando el interés hacia la OCDE. Pero en 2016 ya se nota, ya hay una primera evaluación de gobernanza, ¿no? Y en esta evaluación de gobernanza lo que vamos a ver es que hay cuatro aspectos. No nos vamos a detallar, no vamos a entrar en detalle en cada uno, pero hay uno que es importante para nuestra charla de hoy. Básicamente la OCDE nos dice allanar el camino hacia un sector público movido por datos, ¿no? O sea, se tiene que preocupar el Estado peruano por
definir, establecer las bases y cimientos para que nos podamos mover, podamos tomar decisiones, podamos implementar políticas, podamos decidir en base a datos. ¿Qué es lo que hizo el Estado peruano? Bueno, básicamente estableció el marco de gobernanza y gestión, trabajó en las plataformas nacionales de datos abiertos, tratando de atender esta recomendación. Siguiente, 2016. En el 2019 la OCDE vuelve a hacer una evaluación sobre nosotros, ¿no? Y sobre cómo estábamos implementando el gobierno digital, ¿no? Transformación digital fue la evaluación trabajando de manera cercana con los ciudadanos. Fue el tópico, ¿no? Entonces, dentro de este tópico evalúa pues el Sistema Nacional de Informática. Algunos recordarán el tema de las guías o lineamientos, el Centro Nacional de Seguridad Digital y vuelve a enfatizar el tema de datos, ¿no? Construir un marco de referencia para el gobierno de datos, 2019. Entonces eso sirvió de inspiración para que nosotros, los reguladores, cuando estábamos trabajando en el tema del reglamento del gobierno digital, podamos tomar como inspiración estas recomendaciones para crear la infraestructura nacional de datos, crear roles, oficial de gobierno de datos, fortalecer las plataformas, ¿no? La plataforma nacional de datos, inclusive el Centro Nacional de Datos, forma parte de estas primeras recomendaciones de la OCDE, ¿no? Mejorar esa articulación con el actor público y privado también forma parte de estas recomendaciones. Entonces, fue fuente de inspiración para el tomador de decisión, para el policy maker. Siguiente. Entonces, obviamente en este proceso hay que ver también las cuestiones que han ido sucediendo durante la evolución de la gestión pública, ¿no? La gestión del gobierno análogo, el gobierno electrónico, el gobierno digital, forman parte de esas etapas, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver con estas recomendaciones, ¿ya? Primero, cuando hablamos de gobierno análogo, estamos hablando de un gobierno que buscaba homogenizar básicamente el comportamiento del Estado, ¿no? Ese desorden que había en la administración pública, ese tratamiento diferenciado, subjetivo, tenía que acabar y de alguna manera lo que se hace es tratar de homogeneizar estas mesas de partes, ¿no? Estos procedimientos administrativos, nacen los TUPAS, ¿no? Entonces, todos se tienen que tener un TUPA, todo procedimiento tiene que estar en un texto único de procedimiento administrativo. Tenemos que tener una mesa de partes para recibir los documentos, entregar los cargos, tenemos que tener una notificación, despacho, se trata de homogeneizar el Estado, pero es un Estado pensado en papel, ¿ya? Es un Estado pensando en interacción física, ¿no? El máximo representante de esto es la ley de procedimiento administrativo, la ley 2744. Después empezamos con el gobierno electrónico, ¿no? El gobierno electrónico nace tomando las mejores prácticas del comercio electrónico y tratando que esta relación se vuelva un poco mejor y que los canales digitales pues sean los medios, ¿no? Al final, quizás la emoción del uso de tecnologías primó más y lo que se preocupó más, en lo que la preocupación mayor fue estar en línea, ¿no? Realmente cuando uno hacía análisis de gobierno electrónico, usted preguntaba a los implementadores cuál es la motivación de la implementación. Muchos de ellos lo que te comentaban era obviamente ahorros. No, muy pocos respondían que tratamos de atender una necesidad, ¿no? No había no salía naturalmente esa respuesta. Tenía que ser buscada, analizada, ¿no? Lo que sí nacía era ahorro, optimizar cosas, ¿no? Seguidamente, después el gobierno digital aparece ya en el 2000, diría yo, 17, 16, con las recomendaciones de la OCDE en materia digital. Y lo que busca es que se preocupe más usted por el gobierno entendido como esa capacidad de evaluar, dirigir, supervisar. ¿Qué cosa? La tecnología en su uso actual y futuro. Desde un punto de vista estratégico, usted se está preocupando por desarrollar estrategias. Está planificando, está definiendo la estrategia de su entidad para transformarse digitalmente, para moldear su cadena de valor, su modelo de negocio, ¿ya? Y crear valor público, ahorrar costos, reducir riesgos, mejorar la satisfacción, ¿no? Entonces, esa fue la preocupación con gobierno digital. Y las recomendaciones buscan eso. O sea, cuando usted lee gobierno digital, la preocupación y el énfasis no está en lo digital, está en el gobierno de esto. Por eso el management y las mejores prácticas, los frameworks resaltan en la OCDE como un elemento natural. ¿Ya? El elemento natural por el cual la OCDE evalúa a un país son este tipo de marcos de referencia, estrategias,
frameworks, guías, plataformas transversales, DPIs, ¿no? Los famosos Digital Public Infrastructure, ahora han entrado dentro de este ámbito como elementos gravitantes, ¿no? Entonces hay un repensar y una evolución del gobierno, de un gobierno pensado en papel a un gobierno pensado en la persona o en las necesidades de las personas. Entonces hay elementos importantes, ¿no? La ley del procedimiento administrativo, como lo comentábamos, la ley de simplificación administrativa y la ley de gobierno digital aparecen como elementos importantes dentro de este proceso evolutivo. Dentro de esta evolución hay regulación que se ha emitido, hay plataformas y miradas que se han dado, pensado en este último, en gobierno digital, en la entrega de valor. Y mucho de esa entrega de valor va a pasar por un análisis sigiloso, adecuado de los datos, desde el inicio de su vida, desde la creación, después por su análisis hasta su preservación o eliminación cuando corresponda, ¿no? Un dato no es eterno, ¿no? Un documento no es, tiene todo un ciclo de vida, ¿no? Entonces hay que ver todo ese comportamiento de los datos después de su análisis, ¿no? Se van a preservar, se van a eliminar, ¿qué se va a hacer con el dato? Entonces, ¿dónde se empieza a repensar eso? Dentro de los frameworks de gobierno digital ya empiezan a aparecer esas preocupaciones. ¿Hay cambios regulatorios que se han dado? Sí. Es importante que usted, cuando analice, repiense el tema de datos, va a tener que considerar esta devolución, este cambio. Inclusive las tradicionales mesas de partes se vuelven en mesa de partes digitales. Los soportales empiezan a aparecer en gobierno electrónico, ¿no? En gobierno digital se empieza a interoperar, se empieza a integrar, se empieza a establecer APIs, la apificación del Estado, ¿no? El Estado tiene que conversar a través de sus plataformas, a través de APIs, ¿no? La persona aparece y el administrado cambia, ¿no? Hay un enfoque en la persona, ya no hay un enfoque en el administrado, ¿no? El administrado suena algo vintage, ¿no? Algo muy antiguo, ¿no? La persona, centrado en la persona. Entonces, esos aspectos han ido evolucionando en el tiempo, ¿ya? Pero ahora, pues, ha aparecido el gobierno, la inteligencia artificial, ¿no? Y ha hecho repensar mucho esto. Muchos de los pensadores actualmente de management, incluso los frameworks de gestión pública, están tratando de elucubrar, diseñar lo que sería el gobierno inteligente, ¿no? ¿Cuál sería el foco del gobierno inteligente con el emergimiento de inteligencia artificial? Entonces, muchos lo que están tratando es de indicar que ya en este nuevo estadio, la interacción con la persona para crear valor y asistirlo en la solución de problemas, va a cumplir un rol gravitante en este nuevo escenario. Entonces, todavía es algo en marcha, pero va seguramente en estos años venideros tomar mayor relevancia y los datos van a ser pues el elemento gravitante, ¿no? Datos estructurados, datos de buena calidad, será un elemento crucial. Inclusive cuando están hablando ahora de los famosos Digital Public Infrastructure en la OCDE, en el marco de la OCDE, como aquellas plataformas transversales que pueden ser utilizadas por públicos y privados, los registros administrativos, los datos cobran un valor importante. Si usted mira la pirámide que construye la OCDE, y lo que está viendo es que el elemento gravitante son los registros administrativos. Los registros que usted genera cuando hace un procedimiento administrativo, cuando abre un expediente, cuando solicita un trámite en línea, esos registros administrativos bien almacenados están generando pues, un cimiento para lo que se llaman los Digital Public Infrastructure y los servicios digitales finalmente. Entonces hay cambios que se están dando, ¿no? Inclusive dentro de estos Digital Public Infrastructure, estas plataformas digitales transversales, el Data and Information Sharing, estas plataformas para interoperar, esas plataformas para intercambiar datos, están cumpliendo un rol importantísimo, tanto entre entidades públicas y entre entidad pública privada, entre entidad pública ciudadana. Entonces el famoso G2C, G2E, G2G empiezan a renacer de nuevo, pero con esos DPIs se van traduciendo seguramente en plataformas o intercambio de información digital. Siguiente. Miren más o menos los porcentajes, ¿no? De las evaluaciones y encuestas de la OCDE, usted va a ver que por lo menos 85% tiene estas plataformas. Tiene plataformas de identidad, de notificaciones, de pagos digitales, de un one-stop shop, ¿no? Un GoP, un GovUK. Entonces tienen
plataformas digitales transversales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario abordar este tema digital utilizando plataformas digitales de naturaleza transversal. ¿Ya? Pero, economías de escala para hacer un óptimo uso de los datos. ¿Ya? Entonces, todo esto ha ido moldeando la administración pública en todos los países que aspiran a hacer o seguir las recomendaciones de la ONU. ¿Ya? Obviamente el Perú ha ido cambiando, ¿no? De una énfasis en la informática, ¿no? La computarización e informatización y después considerado como informática, se ha ido cambiando hacia el gobierno electrónico y ahora hacia el gobierno digital. Y cada una de estas fases tenía pues sus instrumentos, ¿no? Sus sistemas. El Sistema Nacional de Informática vivió con nosotros hasta el 2000, cerca del 2020. Nos acompañó durante todo este proceso. Ahora tenemos el Sistema Nacional de Transformación Digital. El Plan Estratégico de Tecnologías, el Plan Estratégico del Gobierno Electrónico nos acompañó cerca del 2017, ¿no? Teníamos una política de gobierno electrónico, teníamos una oficina nacional de gobierno electrónico. Ahora todo eso ha ido cambiando, ¿no? Tenemos una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, tenemos Centro Nacional de Datos, tenemos una plataforma GOP, tenemos inclusive roles, ¿no? El oficial de gobierno de datos, ¿no? Un rol gravitante en muchas de las entidades de la administración pública para promover la administración adecuada de los datos, para promover el gobierno de los datos, promover una adecuada gestión de los datos. ¿Ya? Entonces ha ido evolucionando. Todo lo que comentábamos ha tenido pues impacto dentro de nosotros. Todos estos cambios de enfoque, de mindset, han tenido un impacto dentro de la administración pública. Primero, creando plataformas transversales. Usted, estimado participante, tiene que ser consciente de que una adecuada gestión del gobierno digital a nivel del Estado va a requerir plataformas transversales. No puede ser que cada una de las entidades públicas tenga su plataforma de autenticación. No puede ser que el Estado en su totalidad tenga 30 o 40 data sharing platforms. No puede ser que el Estado tenga 40 plataformas de notificación electrónica, Digital Post o Digital Notification. ¿Ya? No puede ser que cada entidad tenga su sede digital, ¿no? Entonces ahí hay un esfuerzo de economía de escala, de racionalización, de uso óptimo de los recursos públicos. Y esos son los estándares que maneja la OCDE. Seguidamente, y en base a eso se generó pues obviamente la ley de gobierno digital, donde uno de sus componentes para ir avanzando tiene que ver pues con el gobierno y gestión de los datos en el Estado peruano. Mire usted que la ley de gobierno digital todavía mira a la administración pública, al Estado, a los tres poderes de gobierno y los constitucionales autónomos, los tres niveles de gobierno nacional, regional y local. O sea, la mirada es netamente pública, ¿ya? Y dentro de esa mirada establece ámbitos de acción. Oye, voy a trabajar en interoperabilidad, en seguridad, en gobernanza e identidad. Es una mirada hacia el Estado. Se mira al Estado y dice qué es lo que tengo que hacer, mirando como referente, tomando como referente lo que dice la ONU. Entonces usted va a ver ahí principios, marcos, disposiciones, ¿no? ¿Y qué es un marco? Es un conjunto de principios, modelos, políticas y normas. Usted lo que va a ver es ahí dentro de la ley, conjunto de principios, disposiciones sustantivas, generales y marcos de referencias. Uno de esos es el tema de gobierno y gestión de datos. Es decir, cuando usted está generando su dataset, cuando usted está administrando con calidad sus datos, cuando usted está publicando información de manera segura y confiable, usted está apoyando, solventando y sustentando que el marco se desenvuelva, desempeñe, implemente de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la ley de gobierno digital es la norma madre, ¿no?, del uso de tecnologías de la información y datos en el Estado y tiene como uno de sus componentes el gobierno y gestión de datos. Es una norma de carácter especial, no es una norma de carácter general, ¿ya?, que tiene que ser referenciada al momento que usted ejecute sus proyectos de analítica de datos, de modelamiento de datos, de diseño, de ejercicio de Big Data, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tiene en sí esta ley el uso de tecnologías incorporado, se lo habilita, lo permite. ¿Ya? Siguiente.
Entonces, esto genera un impacto necesariamente inclusive en la planificación, ¿no? De 46% de medidas que teníamos de transformación digital en el Plan Nacional de Competitividad, tenemos pasado a 67. ¿Y de qué se está hablando? Nuevamente, de plataformas, de interoperabilidad. ¿Qué es interoperabilidad en esencia? Intercambio. ¿De qué? De datos, información y documentos. Inclusive podrían decir conocimiento. También se ve por ahí que están emergiendo los ChatGPTs. Ya, a ver, me permiten. Está emergiendo el ChatGPT como un elemento gravitante para el ejercicio de iniciativas de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces se ve, nuevamente vuelven las plataformas transversales, ¿no? El expediente judicial electrónico, la carpeta fiscal electrónica, las ventanillas únicas. ¿Ya? También tenemos que observar que, oye, las entidades públicas están intercambiando datos. Hay más proveedores, ¿no? Hay 70 proveedores, hay consumidores de información y hay servicios de información que han ido incrementándose con la emisión de los decretos supremos. Regulación se va emitiendo y se van generando nuevos servicios de información. Entonces, lo que usted está viendo en la práctica, estimado participante, es que hay una vinculación, estrecha vinculación, entre el impacto que tiene la regulación bien enfocada con la digitalización del Estado. Acá hay 70 entidades que van intercambiando datos e información y hay 503 consumidores. ¿Qué es lo que desearíamos? Es que las infraestructuras de estos proveedores sean más robustas, que la infraestructura del Estado sea más robusta, que tengamos un data center, que tengamos un centro nacional de datos, o reducir la cantidad de estos, pero que sean más robustos, ¿no? Escalables, interoperables, etcétera, y seguros, ¿no? Para que estos servicios de información sean pues disponibles o tengan alta disponibilidad o tolerancia a fallos. Siguiente. Pero a la par que aparece la digitalización o el intercambio de datos, usted va a ver también que hay peligros, ¿no? Riesgos en el entorno digital. Entonces va incrementándose la cantidad de delitos, ¿no? O sea, en el 2023 teníamos 16.000 y esos son solamente las personas que denuncian. Obviamente pueden haber más, ¿no? Entonces, lo que vemos es que básicamente pues ha habido una evolución. Entonces, en el tema digital ha habido una preocupación del Estado por los delitos. Tenemos una ley de delitos informáticos, pero los datos siguen siendo pues obviamente un elemento gravitante. Ya pasaron de ser un elemento casi casi oculto hacia quizás lo más importante para este tipo de cibercriminales, ¿no? Entonces, hasta ahí, eso es más o menos un contexto que hemos querido darles para ustedes. Ahora, obviamente ya acercándonos al tema de mención, el tema de datos abiertos, la OCDE ha establecido pues de manera neutral, agnóstica, una definición, ¿no? ¿Qué son los datos abiertos para la OCDE? Son acuerdos no discriminatorios para el acceso e intercambio de datos, donde los datos son legibles por máquinas, son procesables por máquinas y pueden ser accedidos. No obstante, cuando nosotros vemos la ley de gobierno digital, los datos abiertos están pensados y mirados desde la administración pública, es decir, los productores de datos son las entidades públicas. Entonces, una primera diferencia que usted va a ver cuando la OCDE define cosas es que trata de ser agnóstica, ¿ya? Agnóstica inclusive al productor, ¿no? El dato abierto entonces para la OCDE puede ser producido inclusive por una entidad del sector privado. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante para su entender. El dato abierto no es exclusivo de la entidad pública. ¿Ya? En un marco general, en una concepción general, el dato abierto puede ser producido por una entidad del sector privado que quiera y tenga la voluntad de compartirlo, inclusive por nuestros canales públicos, ¿no? Mañana más tarde, una empresa como Amazon, como Microsoft, como Google, como Oracle, una clínica, si podría compartir con nosotros datos en formatos abiertos y lo podría compartir a través de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. ¿Habría algún problema en eso? Ningún problema. ¿Ya? Entonces, eso es de primera mano. Importante, cuando hablamos de datos abiertos, entonces, disponibilidad, contexto. Y para el contexto tienen los metadatos. Para los formatos, formatos abiertos. Para el enfoque de implementación, inclusive centralizado o distribuido.
datos disponibles sin restricciones. Y si hay alguna restricción que quede claramente documentada en su licencia, ¿no? En sus metadatos, en su diccionario, ¿no? Ahora, todas las entidades a los distintos niveles de gobierno producen datos, ¿no? Tenemos 103 entidades, por lo menos a nivel nacional, entre el poder del Estado y organismos constitucionales. 25 gobiernos regionales, 1.800 gobiernos locales. No estoy contando acá los hospitales, comisarías, etcétera. Pueden bordear cerca de los 3.000, ¿no? Y las oficinas consulares que están fuera del país. Entonces, hay una serie de entidades que van produciendo datos diariamente. Si usted pregunta a los ministerios cuánto es la capacidad de almacenamiento que ellos han destinado, por lo menos les dirán unos 7, 8 terabytes anuales. Entonces, tienen más o menos un conjunto de entidades que van produciendo datos e información, ¿ya? También distintos procedimientos administrativos, ¿no? Los procedimientos administrativos de las entidades van produciendo pues una serie de datos, ¿no? Tienen procedimiento administrativo, procedimiento tributario, proceso judicial, procesos electorales, proceso administrativo sancionador. Los distintos procesos van generando datos de valor, van generándose registros administrativos que posteriormente lo que vamos a necesitar es hacer que estos interoperen, hacer que estos se integren, hacer que estos se publiquen datasets para su análisis posterior. Ya, siguiente. Entonces las recomendaciones sobre datos en la OED viene de la siguiente manera, ¿no? Hay tres recomendaciones importantes. La primera tiene que ver con el uso eficaz de los datos. La segunda tiene que ver con mejorar el acceso a intercambio. Y la otra tiene que ver con el acceso a los datos del gobierno o procurando una adecuada reserva de los datos personales o una protección de los datos personales. Y como ya hemos aprendido, ¿qué es lo que se va a evaluar ahí? La política, legislación y plataformas. Recuerde esto usted, cuando ve una recomendación, lo importante es ver alineamiento a la política del Estado, ¿no? Alineamiento a la legislación y alineamiento a las plataformas. Esos son los tres elementos que se van a evaluar dentro, dentro del Estado. Entonces, ahora, primero, cuando hablamos de la recomendación del Estado, de recomendaciones de la OEB, lo primero que tenemos que ver es esto. La primera recomendación es la recomendación del Consejo para un acceso mejorado y un uso más eficaz de la información del sector público. ¿Qué es lo que busca esta recomendación? Oye, promover la apertura, calidad y reutilización. Si usted dentro de este proceso de reconocimiento trabaja en una adecuada apertura de datos, trabaja en adecuada calidad, trabaja en la reutilización de los datos, usted está coadyuvando a que se mejore o se implemente adecuadamente esta recomendación. Apertura, generar datasets de valor. ¿Publicarlos dónde? En el canal oficial, en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Calidad, tratar de automatizar esa evaluación de calidad, tratar de solicitar la asistencia al Centro Nacional de Datos. Segundo, reutilizar, establecer un catálogo de datasets, tener licencias de datos abiertos adecuadas que permitan su reutilización o reconocimiento de la autoría, por lo menos, ¿no? Entonces, si usted cumple estas condiciones, estaría coadyuvando a una mejor implementación de la recomendación. Siguiente. También hay otra recomendación que tiene que ver con el acceso mejorado y un uso eficaz de la información en el sector público. Y acá se evalúa que hay un enfoque estratégico. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital está trabajando y ha planificado tener una estrategia de gobierno de datos, ¿no? O ayuda a ese enfoque estratégico, integrar incentivos, ¿no? Hacer este ejercicio de reconocimiento o ayuda a su implementación. Documentar cada dataset que se tenga tiene que tener su metadatos, su diccionario de datos, ¿ya? Inclusive las guías y formatos estándar deben ser parte de esa documentación. Capacidades. Es necesario generar espacios para fortalecer las competencias en gobierno y gestión de datos, ¿ya? O sea, el hecho de conocer DAMABU como un framework o tener referencia de lo que está diciendo la OCDE en materia de datos abiertos, coadyuva a la implementación de esas recomendaciones, ¿ya? Entonces, al final usted va a ver que vamos a girar casi lo mismo, ¿no? Tener adecuada documentación, tener un enfoque estratégico, establecer los reconocimientos, fortalecer capacidades, ¿ya? Tal cual se podría hacer tranquilamente en un ámbito de seguridad de la información. Tranquilamente esto calzaría para otros ámbitos de arquitectura digital, de desarrollo de software, ¿no? Tener un enfoque estratégico, generar incentivos.
Entonces, la OIV lo que, como usted va a ver, es que busca la transversalidad también, inclusive de sus recomendaciones. Finalmente, dentro de las recomendaciones también se habla de gobierno de datos personales, ¿no? Entonces se habla que el flujo transfronterizo de datos sea habilitado, pero asegurándose que su destino cumpla con la implementación de controles de seguridad. Ahí, por ejemplo, nuestra ley, la ley 29733 y su reglamento, aprobado con decreto del 016-2024-JUS, establece que solo se van a permitir o habilitar la transferencia de datos a países que tengan un mínimo de equivalencia con el nuestro, ¿no? Que los datos sean protegidos mínimamente tal cual lo hacemos nosotros. Si es mejor o superior, pues mejor para usted, ¿no? O mejor para la empresa, o mejor para la organización. También que el marco de datos, que el acceso a datos tenga un marco legal. Dentro del Estado peruano tenemos la ley 29733. Usted, estimado participante, tiene que conocer, referir, al menos el número y nombre de la ley. Ley 29733, la ley de protección de datos personales, donde el consentimiento juega pues un rol importantísimo, ¿no? Pero también los roles, ¿no? Tenemos un oficial de protección de datos. Entonces, ¿cumplimos con estas recomendaciones? En lo que yo veo, claro que sí, tenemos una ley que se emitida, un reglamento que se ha ajustado, entonces estamos adecuándonos a estas normativas. Tenemos evaluación de impacto previo, entonces hay condiciones que nos permiten de alguna manera atender estas recomendaciones. Entonces usted cuando mire las recomendaciones, mire estos aspectos y cuando haga sus ejercicios de implementación, también evoque a estas recomendaciones buscando un alineamiento. Entonces, si hay gobierno abierto y gobierno digital, un aspecto común, por ejemplo, son los datos abiertos. Cuando usted quiere intersectar estos dos mundos, es parte de lo que también habla la OIV, usted va a encontrar los datos abiertos como un elemento articulador. Y para eso el Estado ha generado un modelo de datos abiertos. O sea, ya el Estado actualmente tiene un modelo de datos abiertos gubernamentales. Hay procesos de recopilación, tratamiento, publicación, mantenimiento, reutilización. 2017. También tienes una organización. O sea, cuando quiero ejercitarme en datos abiertos o hacer ejercicios de analítica de datos, tengo ya una organización. Tengo al titular, tengo al comité, tengo al líder, tengo al oficial y tengo los equipos técnicos de apertura que se van a generar o implementar. Puedo tener varios equipos técnicos de apertura conforme proyectos tenga, por ejemplo. Y el oficial como el gran articulador o la carterista de ese portafolio, gestor de ese portafolio, ¿no? Y estas iniciativas ser comunicadas al comité y cuando correspondan, si hay una política que emitir, el titular de la entidad podrá aprobarla. Tanto ha permeado el tema de datos abiertos o digitalización que usted va a revisar los PAGAs, ¿no? Los planes de acción de gobierno abierto. ¿Y qué es lo que va a haber? Un mayor porcentaje de iniciativas digitales dentro de sus compromisos, ¿no? Ellos le llaman compromisos. Entonces va a ver que 42, 50, 70% de las medidas que están en el PAGA tienen que ver con temas de digitalización, temas de interoperabilidad, temas de publicación de datos abiertos. ¿Ya? Entonces, si usted dentro de estos ejercicios de reconocimiento se vincula mejor con instrumentos como el PAGA o promueve el gobierno abierto o promueve la transparencia o promueve el gobierno digital o promueve la innovación digital, pues obviamente su iniciativa tendrá un peso mayor, ¿no? Un peso distinto, ¿no? Un peso diferente a cualquier otra iniciativa. Entonces, igual, si hablamos de integridad, y se intersecta con gobierno abierto, gobierno digital, un aspecto importante podría ser plataformas digitales, pero otro elemento gravitante es los datos abiertos, ¿no? Hay publicaciones en el ejercicio de integridad en las entidades públicas que podrían alimentar el catálogo nacional de datos abiertos o el catálogo de datos abiertos. Sea de igual manera en transparencia, ¿no? Ese ejercicio o esa publicación automática de la información de los portales se podría dar en base a la vinculación adecuada entre transparencia y gobierno digital. O de hecho, en los lineamientos que se están formulando y que se han formulado, hay publicación automática. ¿Ya? ¿Y esto puede aumentar? Sí, pueden aumentarse la cantidad de datasets, por ejemplo, ¿no? Un indicador, ¿no? Cantidad de datasets descargados, cantidad de aplicativos que usan esos datasets, por ejemplo. Entonces,
Estos ejercicios ya van a ser los ejercicios de gobierno, ¿no? De gobierno de datos. Entonces, políticas. En datos abiertos tenemos la Política Nacional de Transformación Digital que habla o versa un poco de datos. Legislación. Tenemos el Decreto Supremo 016, la Ley de Gobierno Digital, el reglamento que habla de el dato como un activo, ¿no? ¿En qué norma se habla que el dato es un activo estratégico? En la Ley de Gobierno Digital. Lo van a aprender durante toda esta serie de sesiones, ¿no? Tiene que estar dentro de la jerga, de la forma de hablar, de forma de comunicarse, el tema estratégico, ¿no? Y el dato tiene que ser concebido como un componente estratégico de la entidad, como un activo estratégico de la entidad. Usted lo tiene que explicar al momento de detallar esto. ¿Ya? También el reglamento, tenemos la política, la legislación y las plataformas, ¿ya? Entonces tenemos tres elementos gravitantes que ya han sido aprobados. Las plataformas, Portal Nacional de Datos Abiertos. Y ahora, otra mirada, usted cuando desarrolla estos ejercicios, mire los portales digitales, mire los portales digitales y cómo estos portales pueden interoperar, ¿ya? Cómo estos portales pueden interoperar con la Portal Nacional de Datos Abiertos. O sea, no mire los portales como elementos aislados. Los portales no son islas, ¿no? O no son satélites que están volando por ahí, no tienen una vinculación con nosotros. No, los portales tienen que tener una vinculación estrecha con la Plataforma Nacional de Datos Abiertos para, para que al final o finalmente puedan consumir los datos de nosotros, ¿no? Y de viceversa, ¿no? O sea, el Portal Nacional de Datos Abiertos no es un elemento aislado, ¿no? También es un proveedor de datos, ¿ya? Es un proveedor de datos para las entidades públicas, para las entidades del sector privado. Entonces no hay que ver estos dos elementos cuando hablamos de plataformas como elementos aislados, ¿ya? Eso es una cosa que es importante, porque pareciera ser que cuando uno diseña la norma, por ejemplo, cuando uno diseña las plataformas digitales, pareciera ser que son elementos aislados, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Las plataformas conversan. Y así como nosotros conversamos, ¿no? Las plataformas también conversan con un lenguaje digital y en base a reglas de negocio estipuladas por nosotros, ¿ya? Entonces, siguiente. Entonces, este es el mar de normas. No los voy a detallar cada uno porque sería muy extenso, pero al menos llévese usted cuando referencie sus iniciativas en el marco de este reconocimiento, que sea sencillo y fácil hablar de que usted está vinculándose a la ley de gobierno digital. ¿Por qué? Porque está considerando dentro de su ejercicio el dato como un activo estratégico. Es un activo estratégico. Está utilizando una adecuada gestión de los datos, protegiendo la privacidad, buscando hacer que estos datos sean interoperables, que sean accesibles. Entonces lo que está diciendo es, oye, estoy cumpliendo con el reglamento de la ley de gobierno digital. Eso es lo que usted es el mensaje que tiene que dar. Y después, obviamente, si utiliza los roles del oficial de gobierno de datos, lo que está diciendo es que hoy estoy utilizando los roles y los mecanismos dispuestos en el marco de la ley de gobierno digital para esta iniciativa. Estoy utilizando mi oficial de gobierno de datos, mis equipos de datos para cumplir con eso. Entonces, adicionalmente a eso, obviamente les recomiendo que dé una revisada general a esto para que forme parte de su léxico, ¿no? De la jerga que usted utilice al momento de comunicarse y hablar con oficiales de gobierno de datos. Ya, siguiente. Entonces, lo importante es, oye, que las plataformas no son elementos aislados. Tiene que conversar con la plataforma o el Portal Nacional de Datos Abiertos. Cualquiera sea esta, cualquiera sea esta. Con mayor énfasis las plataformas transversales. Por ejemplo, ¿no? Plataforma digital del Sistema Nacional de Información Ambiental. Tendría que publicar datos, datasets en nuestra plataforma nacional de datos abiertos. ¿Cómo lo puede hacer? Puede ser a través de API, lo puede ser a través de CSV, puede ser, etcétera, etcétera. Cualquier sea el formato, lo tendría que hacer. Oye, hay una plataforma de transparencia también, hay una plataforma de visitas en línea también, debería ser automático, ¿no? Entonces, usted, estimado participante, tener este tipo de iniciativas, esté dentro de este proceso de reconocimiento, utilice estos conceptos, esta iniciativa, esta plataforma, genera y publica datos de manera automática. Diferenciese de los demás. Trate de generar un diferencial con las otras iniciativas, ¿no? Obviamente esto es importante para todas las empresas también, ¿no? Una adecuada gestión de los datos importa tanto para Amazon, Google, Meta, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque una adecuada gestión de los datos va a permitir generar mejores servicios. Y si para las empresas es importante, también para el Estado debería ser importante.
también hay aspectos de soberanía, ¿no? Antes lo importante era tener soberanía sobre el hardware y software, ahora se está hablando del dato y ahora mayor aún, ahora recientemente sobre la guía, ¿no? Que sea esos modelos soberanos, ¿no? Porque usted habrá escuchado, ¿no? Que América Latina quiere tener su propio LLM, que China quiere tener su propio LLM, que Estados Unidos quiere tener su propio LLM, que Francia quiere tener su propio LLM, eso no es casualidad, ¿no? Hay un ejercicio, una preocupación de la soberanía, ¿no? Si hay una soberanía de la IA, una soberanía de la infraestructura, también una soberanía del dato, ¿no? Entonces, siguiendo en temas de datos personales, esto es un refrescar una miscelánea para usted. Si estamos atendiendo a las recomendaciones de la OCDE en materia de datos o de privacidad de datos o de protección de datos, pues un ejemplo gravitante en el Estado peruano es el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Define un dato personal, que es un dato sensible, que es el tratamiento, básicamente es todo lo que se le hace al dato, ¿no? Define también los principios rectores, donde el consentimiento y la seguridad son aspectos gravitantes, ¿no? El consentimiento tiene que ser libre, expreso, previo, informado, ¿no? La seguridad tiene que tener medidas técnicas, organizativas y legales, ¿no? Se debe informar siempre. Debe tener un servicio digital, una política de privacidad asociada, ¿ya? El Estado peruano se preocupó por tener una infraestructura nacional de datos. Usted, estimado participante, forma parte de esta infraestructura. Su entidad, su organización, si gestiona datos personales, forma parte de esta infraestructura. Si gestiona o provee datos para estadísticas, forma parte de esta infraestructura. Si tiene datos espaciales, mapas, carreteras, gráficos, ¿no? Etcétera, forma parte de esta infraestructura, seguramente como proveedor, ¿no? Y hay un pequeño subconjunto que forman ser que son los datos abiertos, ¿no? Que a través de ejercicios de anonimización, pseudoanonimización, cuando corresponda, se convertirán pues en datos de naturaleza abierta. Y tiene usted por lo menos dos decretos. El decreto Supremo 016-2017, le recomiendo que lea el modelo de apertura, y el decreto Supremo 021-2019, que versa sobre la infraestructura, sobre lo oficial. Tiene que estar en su jerga, tiene que estar en su lenguaje. ¿Ya? Entonces, básicamente esto es lo que se ha creado. Datos personales, oficial de datos personales. Oficial de gobierno de datos, en el caso de la ley de gobierno digital. Responsable de datos del portal de datos abiertos, en el marco de datos abiertos. Responsable de protección de datos espaciales, en los datos geoespaciales. Usted tiene ya roles definidos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante cuando ejercite o se realice una iniciativa sobre datos. Creo que ya estamos entrando al final y ciertamente creo que este es el final. Traté de cumplir la hora escrupulosamente, estimados participantes, y creo que si pues tienen alguna consulta, sería importante tenerla en este momento. Muchas gracias, Yuri, por tu interesante exposición. Tocaste temas muy importantes. Bueno, a ver si hay alguna consulta del público participante. Me parece que Claudel levantó la mano. Adelante, Claudel, puedes activar tu micrófono. Veo que Claudel y Juan Carlos levantaron la mano. Dale, dale, dale. Buenas, muy buenas tardes. Agradezco, ¿cómo se llama? A Yuri por una excelente exposición. Y tengo una, bueno, yo consumo información de datos abiertos y he visto, ¿cómo se llama? Que a veces los datasets no están uniformizados. En ello, ¿cómo se llama? Nace mi siguiente pregunta. ¿Considera viable y útil que en el Perú se implemente estándares específicos de publicación de datos abiertos según el sector, como salud, transportes, educación, siguiendo las recomendaciones de la OCDE para asegurar mayor interoperabilidad y calidad de los datos? Qué buena pregunta. Mira, esa pregunta me hace recordar un aspecto, ¿no? El elefante no te lo puedes comer pues, tú solo, ¿no? Creo que ahí, inclusive los frameworks están cambiando, ¿no? Ahora el tema descentralizado y distribuido está cobrando mayor relevancia. Esto lo mostraba por acá, ¿no? Hay enfoques de implementación, ¿no? Por ejemplo, este enfoque distribuido habla de generar dominios, ¿no? Uno de esos dominios de datos podría ser todo el sector salud, ¿no? Y dentro del sector salud podría inclusive ser subdominios, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con epidemias, por ejemplo, podría ser un subdominio. Todo el tema que tiene que ver con
análisis o salud en animales, ¿no? Salud en personas, ¿no? Y, mirando la salud desde un punto de vista amplio, podríamos generar dominios donde se tengan tablas maestras, ¿no? O al menos datos ya consensuados en cómo se va a perfilar una enfermedad en un animal, una enfermedad en una planta, una enfermedad en una persona, cuando esto sea inclusive una pandemia, ¿no? Entonces sí, ya podría generarse dentro de los sectores espacios, dominios que tengan elementos transversales, datos maestros, ¿no? Y esos datos maestros sean obviamente parte del catálogo nacional, ¿no? De nuevo, la vinculación con el catálogo nacional de datos, el portal nacional de datos abiertos tiene que dar, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar integralidad, ¿no? Articulación, esa palabrita famosa que nos gusta a los policymakers, ¿no? Articulación, tiene que estar articulado, no puede generarse islas, ¿no? Pero sí pueden haber espacios donde pues se comparte información. No sé si entendió la respuesta, pero de repente hay otra, Darwin, para también dar Sí, paso a... sí, estimado, sí, claro que sí, porque en mi experiencia y manejo, a veces, ¿cómo se llama? Hola, 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 Bueno, perdón, hola, le doy pase a Claudia, disculpe. Dale, Juan Carlos, un hola, ¿qué tal? gusto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes también. Bien, y yo tengo una experiencia bastante famosa, podría decirse, con lo menos, ¿no? Tiene perfectamente cuál es la política FAO con los datos abiertos. Y sin embargo, yo considero que primero debemos llegar, más que primero, debemos involucrar a los tomadores de decisiones en la discusión de datos abiertos en sus. Te cuento un caso que hace 2 años aproximadamente atrás, No escuché la con, consulta bien, pero hablaste algo sobre involucrar a los tomadores de decisión. Eh, exacto, exacto, yo estoy de exacto, acuerdo pero quiero hacer, contigo. más que una pregunta es un comentario, mira, yo le comento lo que pasó, ¿no? Para que esto no suceda o no sé, ustedes tomen alguna acción, ¿no? Pues yo decía que hace 2 años aproximadamente socializamos acá en el día de trabajo, y me di cuenta que había cerca de 50, o sea, cada dirección generaba 5 o 6 datos y había alrededor de 50 datos generados en una sola institución, y los cuales no estaban siendo compartidos ni siquiera en la misma institución. O sea, cuando yo quería información de la dirección A, tenía que enviar un correo, o si tengo un amigo y pásame que, claro, ese mecanismo, ¿no? Y eso porque a raíz de eso llegué a sacar una resolución estructural. Y esa resolución estructural hoy estará pues durmiendo en la actividad de los hacedores, ¿no? Y eso pasa porque, y yo me di cuenta que eso pasa porque los tomadores de decisiones no conocen el tema, lamentablemente. Yo Entonces, creo que sí, vamos a hacer, y ¿sabes qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos de repente ir con este tipo de charlas, de repente más sintetizadas, ¿ya? Y ayudar a las entidades, ¿no? Al menos en tener conciencia del valor de los datos, que hay una plataforma, que hay un framework, que es un marco de referencia tanto para nacional como internacional, o sea, nos va a permitir entrar al aula. Podemos hacerlo, ahí tienes el teléfono de contacto que te ha dejado Darwin, el contacto a datos abiertos, y de repente organizamos algo muy particular para tu entidad o para un grupo de entidades que se sumen, ¿no? Yo creo que es factible. Pero igual, adicionalmente entonces, quería comentar acerca de que, o sea, ¿de qué manera el Estado puede darnos apoyo? O no sé, mira, tú sabes que el formato SHP es un formato, es un estándar de facto, ¿no? O sea, lo empezaron a vender y hoy es un estándar. Al igual que eso, en tema de datos abiertos, hay una página que cualquiera googlea y dice, quiero un mapa, quiero alguna información, y automáticamente el primero en salir es un URL que todo el mundo conoce, pone Geo GPC Perú. Entonces, esa entidad, aunque usted no lo crea, tiene un montón de información y seguramente el Estado también lo tiene, pero no sé, pues no sé por qué no, cuando uno busca, primero te llega eso, ¿no? Entonces eso no sé qué podría ser
Bueno, vamos a analizarlo, Claudel. Sí, lo vamos a analizar y vamos a tratar de encontrar alguna solución. Pero gracias por el comentario. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participante? Muchas gracias, eso era todo. No te preocupes, Claudel, un gusto. Y ahí tienen los contactos de la Secretaría, bueno, de datos abiertos para alguna iniciativa. Los datos que se publican Hola, en la plataforma, dale, dale, Henry. hola, te habla Daniel. Yuri, agradecerte por tu presentación, interesante. Bueno, de alguna manera indicar algunos aspectos que en la práctica se vienen dando y por otro lado, digamos, tomar cierta conciencia sobre este tema del portal de datos abiertos, ¿no? Por un lado, sabemos que tener una base de datos de estas características es la primera línea base para lo que ya. Entonces, ya a nivel de gobierno digital hablamos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, sí contemplaste en las últimas láminas el tema de las APIs, que considero que sí es importante, porque la oportunidad, la disponibilidad y oportunidad del dato es importante, porque eso va a permitir que el dato sea en línea, ¿no? Y eso ya tendría que salir ya bajo una norma inclusive, ¿no? O sea, para que eso tenga ese nivel y sea lo más rápido, porque caso contrario, el tema del IA se va a hacer cada vez, se va a alejar más. Entonces, eso por un lado, a fin de poder tener. Y el otro es el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento de todos los datasets, las características, digamos, los niveles de acuerdo a lo que se tenga como plan nacional, por ejemplo, a fin de que toda esa información que sea recopilada podría explotarse de alguna manera, ¿no? Eso es, Perfecto. gracias, Yuri. Perfecto, estoy de acuerdo contigo, un tema gravitante, ¿no? Tratemos de que el intercambio de información sea a través de APIs, ¿no? O al menos lo más digital posible, ¿ya? Si bien yo creo que no, una fase fue los CSVs, ¿no? Creería que en la siguiente fase, y sobre todo por el reconocimiento, ¿no? De datos abiertos, un aspecto a reconocer sería ese esfuerzo en generar APIs, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo en eso. Jimmy, dale. Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto escucharte tu presentación. Creo que ya has profundizado en varios temas y mi pregunta más que todo va por el lado si hay alguna medición del grado de madurez de estos intercambios de datos, ¿no? Cómo nosotros estamos y qué se espera de ellos, ¿no? Porque entiendo de que si esto es política de Estado, entonces si partimos con una medición de cómo esto va desarrollándose, creo que si la misma se incorpora dentro de los planes institucionales de las diferentes entidades con beneficios claros, creo que esto podría avanzar, ¿no? Y la otra es, y lo que es preocupante, es la velocidad en la cual las instituciones se adaptan a estos nuevos cambios. Entonces quisiera saber tu opinión con respecto a estos temas importantes. Gracias por la pregunta. Mi respuesta sería la siguiente. A ver, yo creo que el tema de gobierno y gestión de datos adecuada necesita necesariamente pasar por la definición de algunos proyectos, ¿no? O sea, no va a ser abordado de manera sencilla, subjetiva, casi exploratoria, ¿no? Tiene que ponerse al menos un aspecto de planificación, tiempo, costo. Entonces van a generarse iniciativas para, por lo menos, evaluar su modelo de madurez, ¿no? Darwin y el equipo del Centro Nacional de Datos tiene unos lineamientos sobre gobernanza de la madurez, del nivel de madurez del gobierno y gestión de datos. Al menos podríamos iniciar con eso. Segundo, podría ser también que si una entidad ya está un poquito más madura, o sea, ya está corriendo con datos, que se incorpore dentro del plan de gobierno digital, ¿no? Si ya estoy maduro, ya estoy conversando con los datos, ya tengo mi oficial, ya tengo ya ejercicios hechos en analítica de datos, oye, ¿por qué no pongo estos proyectos dentro del plan de gobierno digital? Oye, ya tengo el plan de gobierno digital, ya tengo unos ejercicios, de repente generar a través de sus instrumentos normativos alguna hoja de ruta para
proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, o sea, las medidas, las soluciones se pueden dar. Creo que podríamos conversar más sobre al respecto, pero sí ya va a depender mucho del grado de madurez de la entidad y nosotros estaríamos prestos a darles pues alguna salida, ¿no? Siempre que esta salida se trate de alinear con las recomendaciones del centro, con las recomendaciones de la OE, ¿no? Que sean libres, que sean abiertas, que tengan la documentación, etcétera, ¿no? En ese sentido, no creo que haya ningún inconveniente con nosotros o con el marco regulatorio que hemos explicado hoy día. No sé si podemos responder todas, pero Hola, no sé si. Dale. hola Yuri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es interesante la ponencia y el gran esfuerzo que hace PCM por tratar de tener un repositorio nacional, ¿no? Se podría decir de alguna forma. Eh, Sin embargo, hace algunos años hubo una iniciativa que es la IDER, que quizás muchos de los participantes conocen, y esta IDER permitía una serie de estandarización de información, ¿no? Al permitir que se publique información en base de un catálogo de información. En ese contexto, entiendo que el esfuerzo de datos abiertos que se está haciendo ahora recoge la información que las entidades vienen ofertando a través de servicios en algunos escenarios. Y más que todo iba la pregunta por ese lado, ¿no? ¿Cómo va el esfuerzo o si PCM de alguna forma ha identificado que esta estandarización de la información con la que se debe de compartir se debe aplicar, bueno, bueno, en principio, de los ministerios hacia abajo, ¿no? Porque hay cierta información, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo soy del gobierno regional, hay cierta información que las direcciones de salud, por ejemplo, educación, procesan, ¿no? Turismo incluso, y envían a sus pares nacionales, pero esta información no está estandarizada. Y entendería pues que la estandarización de la información va por el lado del sector, ¿no? El sector debe de estandarizar su información para que así lo pueda recibir, ¿no? De sus diferentes nodos que le proveen. En ese enfoque, PCM ha identificado hacer una suerte de barrido, se podría decir, o validación, o recolectar la información de los ministerios para ver cómo está esta estandarización y ver qué tanto se puede cumplir este proceso. En el caso del INAM, por ejemplo, en Serfor tiene unos catálogos ya definidos que los trabaja juntos con OSINFOR y algunos GORES, pero no desconozco si en otros ministerios se tiene esa realidad, ¿no? Entonces, este espacio de datos abiertos podría tranquilo recoger esa estandarización y tener una plataforma o un idioma para comunicarse, ¿no? ¿Cómo ve el esfuerzo de PCM en ese punto? Si es que lo han visto, lo han analizado. Eh, es- Eso no, Yuri, gracias. Gracias. Qué buena pregunta. Mira, seguramente de acá en adelante las reuniones van a tener ya un énfasis un poquito más de detalle técnico, ¿no? Pero en el tema estratégico te podría decir que hay una voluntad de PCM por tener un catálogo de datos de alto valor, ¿no? Primero, hay una énfasis de ir de ir en búsqueda de esos datos en los distintos sectores, ¿no? Sobre todo los de alto valor, ¿no? ¿Cuáles son esos datos de alto valor, de alto impacto? Hay una voluntad y de hecho parte de lo que vamos a trabajar con la estrategia con el Centro Nacional de Datos va a ir seguramente en un componente en ese sentido, ¿ya? El otro es tomar las mejores prácticas, ¿no? Dentro del reconocimiento, y ahorita que están ustedes en diseño de este ejercicio, más allá de que una entidad cumpla con todos los requerimientos del reconocimiento, también sería bueno recoger esas mejores prácticas, ¿no? Aquellas que quizás no llegaron a una nota 20, ¿no? Pero sí una nota 15 o 16. Por ejemplo, la IDEP, ¿no? La IDEP para mí fue un ejemplo importante de este esquema distribuido, ¿no? Lo que hace Alicia, por ejemplo, con el tema de la búsqueda de interoperabilidad entre los DB-Space, ¿no? Intercambiar documentos, tesis o metadatos de las tesis para buscarlas, ¿no? Esas prácticas pueden servir como inspiración para no ver para que vean que no solamente hay un escenario centralizado, sino también hay un escenario distribuido, ¿no? Ha costado mucho explicar que hay distintas formas de implementar el tema de datos, un enfoque centralizado lleno, mi portal nacional de datos con archivos, pero hay otro enfoque que ya viene siendo implementado por la IDE hace mucho tiempo,
que viene a ser implementado por Concitec para un esquema distribuido, ¿no? Entonces, tu pregunta es importante, ¿no? O sea, quizás dentro de estos espacios de diálogos que van a tener para realizar la estrategia, se pueda dar eso, ¿no? Se puede relevar aquellas mejores prácticas, reconocerlas de alguna manera y tenerlas ahí como una base de conocimiento. Lamis, me quedo con tu pregunta. La pregunta esta le corresponde más, creo que a Darwin. No sé si Darwin quieres ayudarme acá en la de Lamis Rodríguez Florido. Y veo que ya no hay más. Así que bueno, por mi parte, gracias. Vale. No, igual, Darwin. muchas gracias, Yuri, por toda la exposición muy interesante. Has tratado temas muy importantes desde ese punto de vista regulatorio y normativo, ¿no? Y también de planificación. Entonces, te agradecemos mucho por tu charla. Seguramente los participantes también se van con conceptos nuevos, digamos, o también con el punto de vista, ¿no? que tenemos desde la Secretaría. Y bueno, para responder rápidamente a la pregunta de Yamis sobre si los datos en la PNA son innominados en su mayoría, sí, ¿no? Y esta pregunta va en línea con lo que hemos ido comentando y lo que decía también Yuri, ¿no? Sobre que ahora estamos viendo un enfoque más de compartir datos de alto valor, ¿no? Entonces, la primera etapa de esto es identificar esos datos, ¿no? Saber dónde están, qué entidades son las que producen estos datos y cuál es el estado de estos datos, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Digamos, como la primera fase de esta tarea. Después de eso, vamos a tomar las acciones para que esos datos estén disponibles en la plataforma nacional de datos abiertos, que debería ser como la plataforma que centralice, ¿no? los datos a nivel nacional. Y claro, la idea es que también se incluyan datos nominados, ¿no? Claro que de todos modos se tiene que respetar, digamos, ¿no? La protección de los datos personales. De hecho, estamos teniendo algunas prácticas, hemos hecho algunos ejercicios con INEI para en datos nominados y en la anonimización de datos. Entonces, también es algo que se ha contemplado hacer en el futuro, ¿no? Y bueno, estamos avanzando en ese camino. Y bueno, de mi parte, ya para ir cerrando la charla, no me queda más que agradecer a todos los participantes. Muchas gracias por su participación. Espero que la charla ha sido interesante como ha sido efectivamente. Y también nuevamente agradecer a Yuri por su presentación. Y de nuestra parte, invitarlos a seguir participando en el resto de charlas. Esa ha sido la primera. Nos quedan 10 más. En total tenemos 11 charlas. El día de mañana vamos a continuar con la charla de gobierno de datos. Vamos a empezar a las 5. Así que los invito a participar. El enlace va a ser el mismo, así que no se preocupen por el nuevo enlace. Entonces, únicamente este mismo enlace se va a repetir para las 11 charlas. Y también quería comentarles que para que ustedes puedan acceder a la constancia de participación, deben asistir por lo menos al 85% de las charlas, es decir, a por lo menos 9 charlas, para que puedan recibir su constancia. Me parece que eso es todo lo que quiero comentarles. Si tienen consultas adicionales, también ahí les dejo el correo, contacto@datosabiertos.gov.pe y también el correo de Yuri, que es @pcm.gov.pe. Y bueno, los esperamos el día de mañana a las 5 y como les comento, ¿no? Es con el mismo enlace. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.